los grandísimos Íñigo y Pesky. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Encantado de Oye, estar contigo, como siempre. bienvenidos de nuevo a ambos dos. Gracias de nuevo por aceptar mi invitación. Para mí es todo un honor, ya lo sabéis. Me lo pasé súper bien y estuve súper a gusto el primer día. Y todo lo que sea unir canales de Special One, son los que lleva Pesky e Íñigo, un canal absolutamente maravilloso, que hablan con la verdad y de una manera muy técnica y muy guay. Me gusta mucho. Quiero deciros que os he estado siguiendo durante este tiempo. Enhorabuena. Pues muchas gracias, hombre. Claro que sí. Ya sabes que el seguimiento es mutuo y que estamos encantados de estar contigo porque tienes un pedazo de canal que animamos a toda la gente a que se suscriba, que te dé like, porque vamos, es una barbaridad lo que estás haciendo. Muy bueno. Muchísimas gracias de corazón, chicos, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Bueno, he estado viendo durante toda esta semana que habéis tocado muy mucho y muy bien, a mi juicio, todo el tema de, sobre todo también he seguido también los tweets de Pesky y demás, de todo el tema del saldo arbitral, de todo lo que está sucediendo. Y bueno, quería un poco charlar con vosotros durante este ratín sobre todo esto, ¿no? Sobre todo lo que está sucediendo en el fútbol español, porque yo el otro día decía que más allá de todo lo que vamos a analizar aquí, con todo lo sucedido, que Real Madrid Televisión, la verdad es que muchos se meten con sus vídeos, pero muchas veces señalan muchas realidades, ¿no?, que se viven en el fútbol español. Más allá de eso, yo me sigue pareciendo llamativo el silencio, que yo sé que reclaman mucho del periodismo, que yo pongo también debe, y yo muchas veces también soy muy crítico en ese aspecto, pero también del resto de aficiones, que es una cosa que me llama la atención, que el Madrid sigue siendo, yo creo que siempre digo, Íñigo y Pesky, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que si a día de hoy vas a un estadio del fútbol español, de primera división, y haces una encuesta en donde preguntas qué equipo es el que le ayudan más los árbitros, muy posiblemente todavía sigan diciendo más el Madrid. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente también la atención, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo en esa reflexión, Íñigo. Sí, absolutamente. Vamos a ver, mira, hemos estado hablando bastante durante la semana, como bien has dicho. Ayer tuvimos a Pepe Collins, que es un grandísimo analista de esto en el canal, y estuvimos hablando bastante alrededor de eso. Y la conclusión a la que llegamos es que efectivamente llevamos casi, como él decía, 50 años de retraso. Y es verdad, ¿eh? O sea, yo creo que el relato lo hemos perdido desde hace tantísimo tiempo que no somos ni tan siquiera ni conscientes, ¿no? Porque yo creo que esta animadversión yo creo que data de muchos años atrás, muchísimos años atrás. Y efectivamente, lejos de intentar defendernos desde el club, yo creo que ese mirar para otro lado, ese decir, bueno, el Madrid siempre tiene que estar por encima, vámonos a otra cosa, tal, yo creo que nos ha perjudicado mucho. Y efectivamente, habiéndose demostrado como se ha hecho pagos a arbitrajes, saldos absolutamente disparatados a favor de un equipo con respecto al otro, lo curioso es que la gente el resto de las aficiones cada vez nos odian más. Hay una parte que yo creo que hay que comprar y que es intrínseca de nuestra naturaleza de madridistas, y es que las Champions, el número de Champions, el número de victorias, el número de títulos, te da eso, ¿no? Te da que tienes que tener ciertos antis siempre enfrente. Pero yo creo que de la forma que los hemos tenido últimamente y con las connotaciones alrededor del Barcelona, que es inevitable no poderlo sacar de la ecuación, me parece exagerado. Con lo cual yo creo que algo hemos hecho mal desde el club y creo que deberíamos de intentar cambiarlo. Pero es que tú también reclamas un poquito, ¿no? Yo también he reclamado un poquito incluso al propio club, ¿no? Más allá de lo que hemos dicho, tanto aficiones como periodismo como demás, también al propio club, ¿no? Sí, total. De hecho, Íñigo tú e Íñigo lo miráis desde el punto de vista de las aficiones de otros equipos, que no es el Madrid. Pero yo te lo llevo a que hasta que no se descubrió el pago del Barcelona Negreira, había gente dentro del propio madridismo que excusaba y decía, ¿cómo van a comprar árbitros? Son personas, etc. O sea, esto estaba dentro y seguramente sigue habiendo personas dentro del madridismo que pensaban eso. Y eso solo se debe a una razón, al relato que han ido creando estos años, que inocula a toda la población, a todas las aficiones del mundo. Y es algo muy, muy grave. Yo creo que, el nombre del canal da pistas, ¿no? Yo creo que Mourinho fue el mejor defensor del Real Madrid en este aspecto y se le echa un poco en falta, ¿no? Esa figura del Real Madrid peleón en cuanto al relato. Bueno, veremos también qué va a suceder. Yo el otro día hacía una reflexión. Ahora, si queréis, vamos a entrar en profundidad con cosas, con el tema del saldo arbitral, quiero también saber vuestras opiniones de ciertos temas. Yo el otro día, en una de las tertulias que hice, las de la trifulca famosa que hago, que aquí además tuve el otro día a la yihad madridista, que tenía aquí, yo tenía a Baro Barito, tenía a Eloy Lecina. Bueno, Eloy tampoco está en yihad, pero bueno, Barito y Quillo defienden bien los temas. Me decían, yo les preguntaba qué creen que van a pasar.
¿Qué creen que va a pasar en el caso Negreira? Yo os pregunto a vosotros, ¿qué creéis que va a suceder? ¿Realmente se va a quedar en qué? ¿Qué va a pasar? Porque me decían el otro día, no, una multa, pero claro, me decían, no, pues una multa grande, y una multa grande al Barça le podría averiar. Yo siempre pienso que el Barça da igual, encontrar un resquicio para de alguna manera esa multa pagarla en años y seguir existiendo sin ningún tipo de problema. Yo os pregunto, ¿realmente creéis que va a pasar algo? Pesky, empiezo por ti ahora. Pues fíjate, yo creo que no hay mejor resumen de este caso el hecho de que una persona que estuvo en el comité, en la dirección del Barcelona, pasase directamente cual puerta giratoria al CSD y de ahí hiciera una normativa para que este caso prescribiera lo antes posible. Yo creo que eso da pistas, ¿no? Por si alguien no sabe, Albert Soler, de quien hablo, eso da un poco de pistas de lo que puede acabar pasando con este caso, ¿no? Si a mí me preguntases, pues bueno, yo creo que hay más que pruebas. De hecho, hace poco vi el debate, no sé si vosotros también, entre Miguel Galán y César Museo en el canal de Ramón sobre este tema, y es evidente que hay un montón de pruebas, un montón de tal, pero vivimos en un país que tampoco quiero meterme mucho en el charco político, pero es muy peculiar. O sea, es un país en el cual ciertamente estás atado de pies y manos a los catalanes, etcétera. Entonces, esto no sé hasta qué punto va a hacer que sea imposible ver caer al Barcelona. Y si a mí me preguntas, yo al principio te decía, es que no me puedo creer que esto no vaya a acabar en nada, es que es imposible, son tantas las pruebas que dices, no me entra en la cabeza. Ahora bien, pasa el tiempo, la cosa se va enfriando un poco, parece que todo está olvidado, aunque bueno, está ahí el caso de instrucción y tal, pero si me preguntaras a mí, es que creo que va a acabar en nada, o al menos en nada que digas, debería ser así, ¿no? O sea, igual una multa o algo así, no sé. Íñigo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué sientes que puede pasar? Yo soy absolutamente pesimista en esto, Rubén. Pesimista, pero a más no poder. Yo creo que hay que analizar quién puede hacer algo, ¿no? Empezando por ahí, yo creo que al final vamos a llegar todos a la misma conclusión. De manera interna, en nuestro país, ¿quién puede hacer algo? Las instituciones políticas, es evidente que no, porque es evidente que no les beneficia, probablemente les perjudique. O sea, yo creo que hay un trasfondo político que, independientemente de la ideología que tenga cada uno, no se puede negar, está ahí. Hay un trasfondo político que... Hombre, perdona, Íñigo, que te corte, se ha notado en el caso Olmo, quiero decir. Obviamente. El caso Olmo, que es un caso, entendedme, comparado con el de Negreira, es un caso de niños, quiero decir, es una tontería. Comparado con el caso de Negreira, digo, que me sigue pareciendo una absolutamente adulterar de alguna manera un poco la competición. Y no pasa nada. Y intervino el CSD, hubo 2 días de ruido, si os acordáis, y silencio. Eso es. Con lo cual, internamente, políticamente, yo creo que es más que evidente que no hay intención de hacerlo. Remover ese avispero a nadie le interesa. Seguimos saltando escalones. La Liga, Tebas, ¿alguien tiene alguna duda de que Tebas no va a hacer nada? O sea, yo creo que es absolutamente inviable. Es que Tebas se lava las manos. O sea, desde el principio se lava las manos diciendo que ha prescrito y que ya está, claro, que si no hubiera prescrito les hubieran descendido, pero como lo ha hecho, pues nada. Con lo cual, no le interesa. Pero incluso subo la apuesta, que esto es más impopular. Probablemente al Madrid tampoco le interesa. Es que yo estoy en esas. Yo estoy en esas. Es que esto es lo más polémico probablemente de todo, que si queréis luego entramos ahí, porque yo creo que esto es un melón por abrir, que es, pues, hay defensores y detractores de esta postura y yo muchas veces cada día me levanto de un lado y luego me acuesto por el otro. O sea, que es que no sé muy bien cómo definirlo. Pero es verdad que al Madrid no le interesa. Al resto de los equipos de la Liga, ¿qué os voy a contar? O sea, es que no hay nadie que haya levantado la voz, salvo el Atleti de Bilbao. Con lo cual, si todo eso es de manera interna, los actores externos, es decir, UEFA, FIFA, tal, dicen, vamos a ver si esta gente en su casa están contentos con lo que han tenido, ¿quiénes somos nosotros para poner orden allí? Si ellos directamente, internamente, nadie dice nada, nadie levanta la voz. Pero es que probablemente un caso así, al final, todo lo que sea escándalo, todo lo que sea remover historias, si internamente no hay mucho ruido, pues externamente, yo si fuera la UEFA o la FIFA, imaginaros que nosotros ahora nos cambiamos el papel y somos la UEFA o la FIFA. Vamos a entrar a investigar un caso que ha habido, yo qué sé, en Alemania, con el Borussia de Dortmund. Y resulta que el Bayern te dice que aquí no ha pasado nada, la Liga Alemana te dice que tampoco ha pasado nada, los políticos alemanes te dicen que para qué vamos a hacer algo si es que aquí está todo perfecto. Entonces la UEFA y la FIFA dirán, ¿y para qué nos vamos a meter? Entonces yo creo que el caldo de cultivo es tan favorable a que no pase nada que yo soy absolutamente pesimista. Yo creo ya directamente, y por ya si queréis entramos ahí en harina, que eso para mí es lo más complejo, es el Madrid. ¿Por qué el Madrid no se mueve? ¿Por qué
somos tan tibios en esto? ¿Por qué el presidente incluso les ha dado hasta un espaldarazo en su momento? Bueno. Yo creo que ahí hay dos teorías. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, o bueno, podemos debatirlo. Yo siento que hay dos teorías, o por lo que yo he escuchado. Una es el tema de la Superliga, que al final, bueno, la teoría al final va por pasta. O sea, todo esto es dinero, ¿vale? Pero quiero decir que hay una que es muy grande, que es el tema de la Superliga, que al final el Barça es uno de esos equipos que ha estado apoyando junto a Florentino. Entiendo que también por interés económico y porque entiendo que Laporta no es tonto, que en muchas cosas parece, pero en otras no, y sabe que Florentino es un hombre ganador, ¿no? En todo este tipo de cosas. Uno es la Superliga y otro es que de alguna manera muchos piensan, y puedo entender un poco, entendedme lo que voy a decir, no digo que lo respete, o sea, no digo que lo respete, sino que puedo entender un poco que de alguna manera el Real Madrid y Barça son vasos comunicantes, se necesitan uno al otro, ¿no? Entonces, cuando el Barça pierde fuerza, se puede entender que el Madrid puede perderla. Más allá de que el Madrid es un equipo que cuando el Barça ha estado inoperante por Europa, que son los últimos años más allá de este anterior, el Real Madrid ha seguido ganando. Quiero decir, no ha tenido ningún tipo de problema, ha seguido demostrando que es el mejor equipo del mundo. Pero yo sigo pensando que creo que esos vasos comunicantes que le unen les hace te necesito, aunque te odie. La típica relación tóxica, no sé si me entendéis. No sé si alguno ponéis algún estadio más por el que pueda ser esa relación. Yo lo veo exactamente igual, ¿eh? O sea, yo veo la Superliga y el tema de que al final, si tú pierdes al Barcelona en la Liga Española, pues seguramente los ingresos peguen una caída considerable. Por centrarnos en el primero, la Superliga, yo creo que ese argumento hace 2 años, 3, quizás tenía peso, pero a día de hoy me parece totalmente obsoleto. O sea, yo, vamos, como defensor de la Superliga, que lo he sido siempre, admirador de esta nueva idea de Florentino y tal, creo que está totalmente muerta. O sea, totalmente muerta, porque los equipos que seguramente suban el caché de esa competición, que es la liga inglesa, yo creo que no se quieren meter ahí porque no les interesa, porque ya tienen su propia Superliga en Inglaterra. Entonces dirán, ¿para qué me voy a meter en una Superliga sabiendo que yo aquí en el fútbol inglés, si me cambio, voy a tener a todos mis aficionados en contra? Aquí tengo una ventaja respecto a los otros equipos de Europa. Entonces, por ese punto de vista lo veo totalmente imposible y creo que hay que evolucionar de eso, ¿no? Y luego el segundo, que yo creo el que tú dices, vasos comunicantes y tal, creo que es ese. O sea, al final el Real Madrid seguramente si el Barcelona se fuera segunda o cayese en cuanto a ingresos, al menos al principio, luego habría que ver cómo se reestructura todo, pero bueno, tenemos una bola de cristal, ¿no? Bajaría y tenemos que recordar que el Madrid es un club de socios que depende única y exclusivamente de lo que generan en el fútbol y al final es complicado, ¿no? Pero claro, aquí es siempre la disyuntiva de la empresa o el club que es algo más que una empresa, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno. Realmente es que es verdad que las dos son las dos teorías tienen lo mismo, al final es el amor uno por el otro. Íñigo, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo es que son un montón de pensamientos y de ideas que es difícil ordenarlos, pero lo vamos a intentar. Yo digo, ¿cuándo el Madrid o la Liga Española, mejor dicho, ha estado más en el foco, ¿no? ¿Cuándo realmente el Madrid ha sido potente para luchar con el resto de los clubes? Pues probablemente en la época, en la guerra fratricida aquella de Ronaldo-Messi, ¿no? Cristiano Ronaldo-Messi. Ahí, con un Barça muy fuerte, con un Messi estelar y el Barça que construyó Guardiola contra el Madrid, probablemente fue el mejor momento a nivel mediático, marketing, económico que ha sufrido el Madrid, pues en la historia reciente, ¿no? Entonces, yo creo que el club debe perseguir eso, porque todo lo que sea salirnos de eso, estamos condenados a la ruina. No a las ruinas, probablemente ganemos el campeonato doméstico con una pierna, pero realmente en Europa no te da para competir. Yo creo que hay que ser consciente de que a día de hoy estamos colgados de un absoluto alambre. O sea, yo creo que no somos conscientes de la fragilidad que tenemos en Europa. Es decir, estamos compitiendo contra absolutos mastodontes, clubes estado, gente que tiene el dinero absolutamente por castigo. La Premier es otro nivel. No hay más que ver la cartera, los fichajes que se han hecho este año, el importe que han destinado los clubes Premier este verano a fichajes y los que hemos destinado nosotros en la Liga Española. Entonces, si nosotros no forzamos un campeonato potente, algo que realmente atraiga el foco del resto del mundo hacia nosotros, es imposible competir, es imposible. Pero es que aún así, aun teniendo el foco encima de nosotros, probablemente tampoco, porque ya se ha llegado a un estado y ha habido una evolución en este sentido del PSG, del Liverpool, del Manchester City y tal, que ni tan siquiera poniendo el foco en nuestra competición seremos capaces. Entonces, claro, yo
en la piel del presidente, que siempre va 7 pasos por delante de cualquiera de los aficionados y además es un estratega, la información que llega de él es que él te lo vende así. Él te dice, es que es imposible. O sea, es que o tenemos un Barcelona muy, muy, muy fuerte y hacemos de la Liga un fortín o somos incapaces. Él lo ha intentado, él ha intentado. Yo creo que el Madrid, y a través de su presidente Florentino, intentó salirse de esa línea, intentó buscar la Superliga, pero por H o por B ha habido muchos clubes que le han dado la espalda. O sea, yo creo que la Premier no ha reaccionado como Florentino pensaba que iba a reaccionar. Yo creo que ese proyecto está todavía pues muy, muy, muy verde. Entonces, Florentino, yo creo que no tiene otra que decir, es que tengo que contar con estos. Ahora bien, ya puestos en ese punto, hay gente que dice, es que cuando algo está podrido, si tú convives con eso, te vas a acabar pudriendo tú también. Ese es el argumentario que genera mucha gente, muchos madridistas, y además me parece que de una manera acertada, ¿eh? O sea, hay gente que te dice, es que hasta que no hagamos limpieza como pasó en el calcio, pues probablemente esto va a seguir estando podrido. Es más, te van a seguir perjudicando porque lo estamos viendo esta temporada. Así que lo de esta temporada es escandaloso igual. Entonces, hay que cortar por lo sano. ¿Que eso nos va a costar estar 6, 7, 10 años fuera de las competiciones europeas? Como ha pasado en Italia. Si es que tenemos un reflejo ahí. O sea, en Italia pasamos de un Milan absolutamente estratosférico que lo ganaba todo, la Juventus, etc., etc., a que llevan 7 u 8 años que prácticamente pues, nunca se cuelan en el Inter el año pasado, pero es evidente que están 2 escalones por debajo del resto de las ligas. Entonces, hay gente que te dice, no, es que hay que hacer eso, hay que pasar por esa travesía del desierto. Yo ahí tengo mis dudas. Yo ya tengo dudas. No sé si escondiendo el tema e intentando forzar que haya un Barcelona relativamente fuerte podemos aguantar y seguir. Es que igual no, ¿eh? Es que yo creo que es ahí donde está mi mayor duda. Es que probablemente nos pensamos que ocultando esto, mirando para otro lado, bueno, pues esto va a pasar y dentro de 4 o 5 años, pues oye, que igual hay una lucha de Lamine Yamal más tantuono y nos vuelven a poner en el foco, pero igual no. Igual es que esto está podrido y encima te van a seguir perjudicando cada vez más y lo de este año se va a multiplicar por 10 el que viene. Es que no lo sabemos. Entonces me parece que es una duda muy seria y muy difícil de resolver, muy difícil. No sé si pensé que iba a decir algo que lo he visto ahí. Sí, mira, porque mientras hablabais y tal, se me ha ocurrido, digo, primero de todo, ¿hasta qué punto vale el argumento del Real Madrid tiene que convivir con el Barcelona? O sea, ¿hasta qué punto lo económico está por encima de las emociones de nosotros como aficionados de estar viendo una competición que decimos jornada a jornada, joder, es que está guionizado, es que esto no hay quien se lo crea, ¿no? Y reflexionando mientras hablaba Íñigo, me ha dado por buscar el ingresos televisivos de las 5 grandes ligas. Porque yo digo, vale, al final la Bundesliga es una liga que tiene solo un único líder claro, que es el Bayern. Entonces se podría más o menos comparar ese caso si el Barcelona desapareciera de la ecuación. Entonces, yo te voy a los ingresos televisivos que estoy viendo por aquí, tampoco son tan distantes. O sea, estamos hablando que en cuanto a derechos nacionales, la Liga tiene 1.194 millones y la Bundesliga tiene 1.125 millones. O sea, luego sí que en internacionales hay el cambio, que son en torno a unos 300 millones, pero te quiero decir, o sea, sería tanto el hecho de separarse el Barcelona por el bien de la competición, por el bien de los aficionados del Real Madrid, la caída económica, no sé si me estoy explicando bien, ¿sabes? O sea, porque a veces solemos caer en... Te estás explicando de la mejor manera. Lo que pasa que yo sigo pensando que en el pensamiento de las altas esferas del Real Madrid tienen miedo a probar. No sé si me entiendes. No creen que en ese ensayo-error, si sale error, haya sido haber tomado esa decisión haya sido, pues eso, un grandísimo error. Yo creo que se tiene miedo a eso. He de decir que habéis dado un par de cosas que creo que son interesantes. Decíais y hablabais del tema de la diferencia con la Premier. No sé quién fue que vi un tuit que puso algo así como que el último día del mercado de fichajes la Premier cerraba su mercado con más de 3.500 millones movidos, me parece que eran, y la Liga Española sacaba un comunicado de por qué se le había ido el VAR durante un partido en Vallecas, ¿no? En un partido contra el Barça, que casualmente se fue 10 minutos. Eso creo que es un buen ejemplo. Y yo creo que hay una cosa, a ver, siempre diré, se lo van a tomar, sobre todo el antimadridismo sociológico, como los salvadores del fútbol. Pero es que es una gran verdad en España. Si el Real Madrid sigue compitiendo con el resto de clubes, en gran parte es porque es el Real Madrid, me explico. El Real Madrid a día de hoy no puede luchar contra otro club
en modo pasta, ¿no? O sea, quiero decir, el Liverpool se puede enfrentar contra el Bayern, el Liverpool se puede enfrentar contra el Bayern de Múnich, el Manchester City, contra el Chelsea, contra a lo mejor el Inter, que se le voy a la olla, aunque la Serie A también es verdad que no es una liga que esté gastando mucho dinero, pero si necesita lo gasta. Y no estoy diciendo con esto que el Madrid no tenga dinero, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que no tiene la capacidad que tiene lo que ha hecho el Liverpool, por ejemplo, este verano, que se ha gastado un dineral. Si tú analizas las dos últimas estrellas que han llegado al Madrid, son por decisión del jugador. Quiero decir, ya no entra lo económico. No estoy hablando que el Real Madrid pague en gloria, que sí en lo que se refiere a que un jugador decida jugar a un equipo a pesar de tener mejores ofertas o poder renunciar a algo de pasta. Pero tanto Kylian Mbappé seguramente si hubiera salido al mercado y hubiera querido escuchar ofertas, tendría 7 mejor que el Real Madrid. Estoy seguro de ello. Entonces, es cierto que de alguna manera el Madrid puede seguir compitiendo porque es el Real Madrid, porque se ha ganado a lo largo de su historia un caché que no tiene nadie en el mundo. Y eso hace que, de alguna manera, ayude a la Liga. O sea, a la Liga, tener al Real Madrid es una absoluta bendición y no parece que lo cuiden. Eso también me parece muy llamativo. No con esto estoy diciendo que tengan que ayudar en el arbitraje, pero joder, hay muchas cosas más allá del arbitraje. Hablo del trato de su presidente cada vez que habla, que ostras, es que te dan ganas de decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Y luego hay otra cosa que habéis tocado, y yo, el día que sale, yo sé que entiendo que vosotros el tema Negreira, periodistas, entiendo que no lo lleváis bien, sé que ahí estamos en un punto intermedio. Yo el día que sale todo el tema Negreira tuve que hacer un programa especial en el diario AS, y entonces entrevisté a Sique, entre otros, que fue la persona, uno de los periodistas que lo sacó, y hablábamos mucho del tema y tal y cual. Y entonces luego hice como un repaso, me fui con algunos corresponsales y hablé con el corresponsal de Italia, con Mirko Calemne. Entonces, como Italia había tenido el Mogui Gate, yo decía, bueno, voy a preguntarle qué opina. Y me decía, Rubén, el Mogui Gate al lado de esto no es nada. Porque me decía, el Mogui Gate es un intento en una escucha de. Esto se tiene reflejado que ha habido un pago. Ahora veremos de qué. Pero se tiene reflejado que ha habido un pago. Ya solo tener un pago, tener a sueldo a un hombre que está dentro del órgano que tiene que impartir justicia, ya es grave. O sea, ya es, bueno, éticamente ya no te cuento, pero ya es de alguna manera grave. Entonces, el otro día también tenía este debate que quiero preguntaros a vosotros y es, yo me quejo mucho de cómo tienen el tratamiento en España de este tema. Aficiones, vosotros estoy de acuerdo que también con el tema de la prensa, bueno, pues órganos del gobierno y demás. ¿Creéis que desde fuera se ve igual? ¿O creéis que, a mí me decían en la tertulia, no, el Barça ha perdido mucho crédito? ¿Creéis que el Barça ha perdido crédito fuera de España después de todo esto? Pues empieza tú si quieres, Íñigo, porque yo creo que tengo que pensarla. Sí, a ver, yo por mis condiciones laborales viajo muchísimo y sí que te digo que internacionalmente el Barça ha perdido crédito. Eso es más que evidente. Ahora bien, yo creo que como al final volvemos a lo mismo, es que es la pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Como realmente los ataques que recibe internamente son tan leves, pues la gente de fuera no lo puede comprender. Es decir, yo recuerdo... Lo que explicabas antes, ¿no? Sergio Pesci, claro, ¿no? De que si ves que no pasa nada, y lo dicen, pues será que no pasa nada. Eso es. Hace pocas fechas estuve en Italia con una tertulia con varios amiguetes que son muy futboleros y entonces ellos, había un momento en el que decían, pero hombre, me no cuentas esto, pero tampoco será tan grave, porque no ha pasado nada, ¿no? O sea, ellos claro, no pueden asumir que con ellos el Calciopoli fueron 2 años, y se paralizó la liga, salieron todos los políticos, salieron escuchas, o sea, se montó la Mundial, se bajó a la Juventus, que es el club de Italia. O sea, tú en cualquier ciudad de Italia, tú preguntas de qué equipo es la gente y todo el mundo es de la Juve. En Turín no tanto, pero fuera de Italia es que tiene aficionado por doquier, es el equipo de Italia. Y se lo cargaron, pero de un plumazo. O sea, lo bajaron a la segunda división por 2 años y efectivamente, exactamente tal cual tú dices, Rubén, que no fue algo tan sumamente probado como esto nuestro. Entonces, claro, ellos no asumen, pero no solamente en Italia, en cualquier país, ellos no asumen que digan, joder, después de haber pagado 2 décadas al número 2 de los árbitros, ¿cómo es posible que no haya pasado nada? Entonces, pues pensarán, joder, estos españoles que son los exagerados. Claro, si es que no. Entonces, ¿han perdido crédito? Sí, porque es evidente, porque al final todo eso llega y, joder, pues el hecho de simplemente de pagar y que la gente sea consciente de que han pagado, coño, pues que más y que menos dice, ostras, pero aquí algo ha pasado. Ahora, como internamente, pues no hemos hecho nada, pues dirán, pues habrá mucho de exageración, ¿no? Yo creo que nosotros pensaríamos exactamente igual de otro país
si fuera la inversa, ¿no? ¿Tú cómo veríais vosotros? Imagínate que nos dicen de repente que el Liverpool ha pagado las últimas 10, 15, 25 años y vemos que allí no ha pasado nada y que sigue jugando. Pues diríamos, hombre, algo corruptos serán, pero tampoco deben serlo tanto, porque si no ha pasado nada, ¿no? Mira, aquí Fernando Tablero te dice, muy de acuerdo con Íñigo, si no hay consecuencias no hay acto, no a los ojos de quien vive el día a día. Pues exactamente, es lo que dices tú. Me ha gustado esa frase que has dicho, que te preguntes, bueno, pero si no ha pasado nada allí, ¿será que no ha sido para tanto, no? ¿Será que era, bueno, sí, pero no era una... ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues estoy de acuerdo. Pesky, perdona. No, yo, o sea, fíjate, no sé si os acordáis, cuando estalla el caso Negreira, sobre todo en los primeros meses, hubo ciertas declaraciones de algunos directivos del Bayern, de Rummenigge y tal, diciendo que, bueno, que algo se podían sospechar del Barcelona. Yo creo que más lejos de eso no hemos tenido nada. También porque es un caso que hay que decirlo, es complejo de explicar a un guiri, por ejemplo, a Matt Johnson de Birmingham, le explicas cómo es el funcionamiento de la trama y claro, tienes que tener tiempo, porque no es que tú cojas y pilles a Gil Manzano y le pagues en una bolsa de dinero, ¿no? Es que tú pillas a una de las personas que se encarga de los ascensos y descensos, le pagas, eso hace que él decida el sueldo de las personas que te van a arbitrar. O sea, es una trama muy, muy, muy bien pensada que requiere tiempo de explicar, ¿no? Y luego, otro caso que, relacionándolo con la prensa, yo creo que hay que tocar el tema de que el Barcelona, los tentáculos del relato y tal, no solo están a nivel nacional. O sea, es que tenemos al periodista número uno, el más viral de todo el momento, que es Fabricio Romano, que, o sea, lo voy a decir yo, pero es que claramente está a sueldo del Fútbol Club Barcelona. O sea, es un tío que cuando estalló el caso Negreira no dijo ni una palabra y algunos madridistas le recriminamos vía Twitter de que no estuviera diciendo nada y saltaba con, no, yo solo hablo de mercado, palabras textuales de Fabricio Romano. Sin embargo, luego el Madrid, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, hace 2 temporadas, el supuesto escándalo del Real Madrid-Almería en el Bernabéu, que sale el Magpubil a pie de campo a hablar ahí con el micrófono, y va el tío y pone las declaraciones, del Magpubil y a la mínima nos está echando leña al fuego para sacarnos. Entonces, esto no es solo a nivel nacional, es que el Barcelona tiene tentáculos también internacionales, como Fabricio Romano, como comentaba, incluso en las propias 4-3-3, o sea, y esto al final de alguna u otra manera hace mella, ¿no? Hace mella en este tipo de cosas. Pero bueno, es complicado. Has hablado de Fabricio Romano y me he acordado de Mikayil Faye, el jugador de la cantera de Barcelona, que creo que tiene muchos más tweets que cualquier jugador medio del Madrid, igual incluso más que Mbappé, ¿no? En la cuenta de Fabricio Romano, y creo que está ahora en Stat Rems, me parece sin demasiado le intentó mover ahí para sacar unas perras del bar se pueden inscribir, no sé si lo consiguió al final, pero porque como puso tantos tweets del Mónaco, de tal, de no sé qué, una cosa dantesca lo de este señor, pero bueno. Mira, estábamos hablando antes de que yo el otro día aquí hice un vídeo hablando un poco de mis sensaciones del caso Negreira, que pensaba que veía como 3 variantes, ¿no? Hay 3 variantes de razonamientos de aficionados azulgrana o, bueno, gente del Fútbol Club Barcelona en cuanto al tema del caso Negreira. Uno es el de que el Barcelona, perdón, el que presidentes de Barcelona quisieron blanquear dinero, ¿no? Esa es como la primera variante que dan. La segunda variante es que pagaban por unos informes que, como siempre digo, que podría haber hecho mi prima pequeña de 7 años con medio ojo cerrado y con la mano derecha, que ella es zurda, por cierto. O sea, quiero decir que son absurdos. 20.000 pavos me parece que pagan por informe, ¿no? Que se calcularon, aunque bueno, creo que luego subió, porque al principio eran 7, tantos y luego han sido como 8,1. Dice por aquí Javi de Gen, dice, se llama Fabricio Pagado en vez de Romano. Y luego la última variante, que es la que a mí más me apasiona y es la más peligrosa, porque veo hacia dónde vamos, y es que pagaban por la igualdad arbitral. Y claro, yo ese razonamiento, yo el otro día lo intentaba desgranar y decía, ostras, pagar por igualdad arbitral, primero es saber que te están robando en la cara y tú decidir que para que no te roben pagar, o sea, es de tonto, lo siento, ese razonamiento. Segundo, ¿cómo es la oferta? Quiero decir, ¿dónde está el menú de oferta que hay? Donde es, si pagas tanto es solo igualdad, si pagas un poco más es ya te damos algo a ti. No sé si me entiendes. ¿Dónde está la línea esa de hasta aquí puedo llegar y aquí es donde vais a tener la igualdad? Y tercero, es que es un argumento en el que son los salvadores del fútbol, pero no del Barcelona, sino de la liga en sí. Quiero decir, ellos pagaron un dinero para que
los árbitros fueran justos con todos los equipos de la liga. O sea, y lo peor de todo es que ese argumento lleva a que el culpable es el Madrid. No sé si me entendéis. O sea, quiero decir, es darle la vuelta a la grandísima tortilla para llegar a ese punto. Y es lo peligroso, es llegar a ese punto, ¿no? Llegar al punto de pensar que puede tener culpa el Madrid. Y yo decía que más allá de esas tres variantes, que ahora si queréis hablamos, si queréis dar algún dato o tenéis alguna variante más que queráis meter en ese abanico, hay una base, que es tener a sueldo a un señor que imparte justicia dentro de un órgano. Quiero decir, esto es como si yo tengo un juicio contra Pesky y tengo una empresa a medias con el juez. Hostia, si fuera Pesky, tío, o sea, ya estoy mirando cuántos días voy a pasar en el calabozo. Porque me va a tocar sí o sí. Entonces, recuperaba a César Lago, lo voy a poner antes de que deis vuestra opinión. César Lague, perdón. Dice, el fraude en el fútbol sobre el delito. Y decía, voy a ver si lo leo bien desde aquí, porque me tengo que acercar un poco. Dice, puede ser útil recordar en este momento que el hecho de que la corrupción deportiva se construya como delito de mera actividad supone que la finalidad de alterar el resultado es una simple intencionalidad subjetiva que guía la conducta de las partes en el acuerdo corrupto, no siendo necesaria para la consumación la efectiva incidencia sobre el resultado deportivo. Que es que esto me parece fundamental para entender el caso Negreira. Que más allá de lo que se pueda investigar, este señor, o sea, el Barcelona tiene que ser juzgado por tener dinero en una empresa, lo que fuera, con un señor que está dentro del este. Que pasó lo mismo con Piqué y la Supercopa Española. Bueno, me he encendido, os dejo ya a vosotros. Si quieres, no, dale, Pesky, si quieres, y luego le doy. No, bueno, porque me parece interesante desgranar los puntos que ha ido diciendo Rubén. El primero, si no me equivoco, era el de blanqueo de capitales. Yo llamo a la gente a la reflexión. O sea, ¿qué te haría pensar que el Barcelona quiere blanquear capital? Bueno, hay diferentes personas, bueno, tal igual. Pero ¿por qué lo buscarían en una persona que está metida en el CTA? O sea, no lo pueden buscar en otra persona para blanquear, necesitan blanquearlo con una persona del CTA. Curioso, ¿no? Es que eso se cae por su propio peso. El segundo, no recuerdo ahora muy bien cuál decías, era el de los informes, ¿verdad? O sea, que el de los informes, sí. Que, correcto, por cierto, el de los informes, una pregunta que tengo a los dos. Perdona, pues que te corté, ¿eh? Sí. El de los informes fue el que oficialmente dijo el Barça, que me acuerdo que salió allí Laporta con unos documentos. Y ahora, las cajas aquellas. Y ahora he escuchado que ellos han dicho que no, que lo de los informes no era. Claro. O no, es que Miguel Galán, que yo de aquí le mando un abrazo enorme, o sea, ahora ellos dicen que los informes no eran. Es que no me entero de esto. Claro, es que, o sea, para poner en contexto a toda la gente, o sea, estalla el caso Negreira y Laporta, con su ansias de protagonismo, de tal igual, hace pues una rueda de prensa un poco dantesca, donde saca ahí un portafolio donde había un montón de supuestos informes, que por cierto, luego no se presentaron a la Guardia Civil, o sea, simplemente eran folios en blanco que tenía ahí el señor Laporta para parecer que había algo y pista, porque no se presentaron. También decir que exentrenadores como Ernesto Valverde, que esto lo dijo a la policía, incluso Luis Enrique en una rueda de prensa, dijeron que ellos jamás vieron esos informes. Entonces, otro caso de estos supuestos que se cae por su propio peso. Es que es impensable, ¿no? Porque hay suficientes argumentos para decir que eso no es. Y ya el tercero, que es el que tú decías, ¿no? El de pagar por neutralidad. Yo leía ayer o anteayer, no recuerdo, un tuit de Pepe Collins que me parecía brillante, que era, oye chicos, no sé si alguno nos está viendo que ya haya empezado ahora la universidad o el colegio, ahora que empieza el curso escolar. Oye, de verdad, pagar a vuestro, joder, no me sale el nombre, a vuestro profesor, sí. No el profesor, sino el catedrático, ¿no? Catedrático. Sí, bueno, no sé el nombre, bueno, vamos a decir profesor, pagar a todos vuestros profesores de anticipado para que os juzguen con neutralidad los exámenes. No vaya a ser que vean vuestro nombre y digan de manera isofacta suspenso. Entonces, es que se vuelve a caer por su propio peso, porque lo que tú decías antes, ¿no, Rubén? Es que es un órgano que ya se presupone pues que va a obrar con justicia. Entonces, ¿por qué tendrías que pagar por neutralidad? Pues blanco hay en botella, ¿no? Mira, decía Collins, perdona, es que estaba buscando el tuit, pero hay otro tuit que pone él que dice: el problema de pagar por la neutralidad es que luego, con todos los que no han pagado, no son tan neutrales, ¿no? Pues claro. Total. Tiene toda la razón. Perdona, Íñigo.
No, yo quiero decir que es que esto hay que tratarlo desde tiene que tener un trasfondo humorístico porque si no nos volvemos locos, ¿eh? O sea, yo le tengo que dar un puntito de humor porque de verdad es que si no, yo creo que te enciendes tanto que al final no merece la pena la vida así, ¿no? Entonces yo quiero recordarle a todo el mundo que es que esto ha sido muy hortera. O sea, para mí la palabra es muy hortera, muy cutre de todos, ¿no? Entonces, esto sale porque estos no tienen un duro. Estos llega el contable del Barcelona, abre el cajón y tiene telarañas, no tienen nada. Y entonces se les ocurre, para ganar algo más de pasta, dicen, oye, vamos a intentar desgravarnos el IVA de todas las facturas que tengamos. Andad, pero si tenemos aquí las facturas de pagar a los árbitros, pues vamos a intentar desgravarnos el IVA. Y entonces les trincan por ahí, por un tema contable, porque aquí el único que te trinca en este país es el fisco. Y entonces esos son los primeros que salen. Entonces cuando ya les han cazado, dicen, no, pero bueno, es que esto era por unos informes. Bueno, pues vamos a mirar los informes. Claro, cuando salen los informes, que creo que has estado muy acertado, Rubén, en la descripción que has hecho de los informes, dicen, ostras, que esto hay que sacar otra cosa, porque claro, es que esto se nos cae. Entonces, sale el presidente y hace una rueda de prensa con un montón de cajas allí, que parecía la cabalgata de los Reyes Magos, que aquello fue surrealista, que no nos acordamos. Es que yo la estuve cubriendo en AS. Yo la estuve cubriendo en AS y yo no podía creérmelo. Eso fue tremendo. Entonces, si alguien llega a abrir las cajas allí, pues yo creo que ya habría sido ya aquí, ya épico. Entonces, y entonces te dicen, no, es que están aquí todos los informes, las cajas, tal, no sé cuántos. Claro, cuando ya saben la realidad de los informes, dicen, esto se nos cae también, hay que sacar otra historia. ¿Cuál es? Oye, pues la neutralidad. Porque como estos llevan desde que Franco llegó al poder, ganándonos ligas y robándonos, pues ya tenemos que decir que es que era para igualar, ¿no? Entonces, claro, al final lo ves todo desde ese prisma y dices que de verdad no puede ser más chusco, no puede ser más tal. Pero sin embargo, que es donde yo creo que es el drama y donde realmente creo que estamos desprotegidos, es que en el fútbol en el que todos convivimos, todos los equipos, todas las aficiones, todo el mundo tal, pues salvo la de Athletic de Bilbao y el resto es que no ha habido ni tan siquiera un reproche. O sea, es que pues ha pasado todo de puntillas. Entonces, el Atlético de Madrid, que es el equipo del pueblo, dice, bueno, sí, pues, pero más habrán hecho los del otro lado. Pero mire usted, pero esto cómo es, pero qué desigualdad es esta. Entonces, claro, al final, con todo ese cóctel dices, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué va a hacer el Madrid frente a eso? ¿Enfrentarse en una lucha absolutamente descarnada con esta gente para que al final igual no pase nada y nos cueste más la lucha que lo que saquemos a cambio? Porque esa es otra variante que tampoco hemos analizado. Y es que tú imagínate que el Madrid pone toda su maquinaria a luchar contra este caso. Y realmente, bien por políticos, bien por intereses del resto de los clubes, bien por intereses de la justicia, no llega a nada. El desgaste que sufre el Madrid con eso para nada, pues oye, esas consecuencias también hay que medirlas. Y yo no tengo duda que muchas veces decimos, es que como el Madrid no hace nada, tal. Yo entiendo que afortunadamente a día de hoy tenemos probablemente los dirigentes mejor preparados de nuestra historia, en nuestro club. Si esos mismos dirigentes han asumido que no se puede hacer nada, a mí ya cuando menos me genera dudas, ¿no? Decir, oye, es que los que mandan aquí, que son los mejores, te dicen, aquí es que no se puede tocar porque es que por un lado o por otro vamos a salir perdiendo. Bueno, pues esa es la triste realidad que vivimos y puede sonar muy conformista mi discurso, pero es que por mucho que lo pienso, es que muchas veces digo, es que salvo 4 locos que nos juntamos aquí en YouTube y 3 aficionados en el Bernabéu, el resto poco. Eso te iba a decir que yo ayer justo además charlaba con un amigo mío que es del Barcelona y entonces yo le decía, pero tú realmente ¿qué opinas del caso Negreira? Es como que y entonces bueno, pues pero es como con todo lo que robáis vosotros, pero claro, digo, pero con todo lo que robáis vosotros, digo, pero bueno, pues demostradlo, es que, o sea, no hay nada demostrado, es más, yo recuerdo siempre las palabras de Sique, coño, que eres del Barça, y me decía, yo te juro que deseaba que fuera por el Real Madrid, y no fue así, o sea, que no había nada contra el Real Madrid en este caso, iban a ver si había algún equipo más, no, el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues no pasó nada. He encontrado el tuit de Pepe Collins, por cierto, es este. Muy bueno, ¿eh? Dice, aquellos estudiantes que empezáis las clases en la facultad, no olvidéis pagar a cada profesor para que os evalúe con justicia. Los mismos los que se vayan a sacar el carnet de conducir o a los que les pare la policía en carretera. Dadles una buena propina para que obren bien. Pues exactamente, es un poco... Que pregunten en Venezuela, cuando te viene el policía y te da el porrazo al retrovisor, cómo se soluciona esa neutralidad. Pero bueno, luego, por seguir la estela de Íñigo, macho, ¿sí? Decía, él empezaba con lo cutre que era, que les pillaban porque un inspector de Hacienda había metido ahí las manos. Y yo creo que debe ser el primer inspector de Hacienda en la historia que por hacer bien su trabajo se le cae el pelo, porque seguramente a este pobre hombre se le caería el pelo. Pero luego, por añadir, porque al final
O sea, hemos tratado aquí el tema de los argumentos que dan desde la otra bancada. Y yo te digo, bueno, vamos a suponernos que realmente ellos pagaron, pero, oye, simplemente pagaron y al final no hubo robo ni nada por el estilo. Bueno, es que yo creo que hay argumentos de sobra para también decir que hubo trato arbitral desfavorable para Real Madrid, aparte de lo que vemos día tras día, ¿no? Porque hay unos datos que últimamente se están haciendo bastante virales en Twitter, que para los que Sí. somos frikis de esto desde hace años, pues lo seguimos. El tema de saldo de expulsiones. Lo tengo, lo voy a poner mientras que hablo. Claro, ¿vale? por ahí. Dale. Sí, porque el saldo de expulsiones del siglo XXI, que es sobre todo el tramo del Negreirato, nos encontramos que en Liga el Barcelona está en más 65. En más 65, tío. Justo, ese es. Más 65 y el Real Madrid en menos 1. Pero es que hay que aclarar que este dato llegó a estar en más 77 y menos 11. O sea, es que era más grave aún. Pero claro, el tema es cuando lo comparas con el nivel europeo, ¿no? Es que tú ves que en Champions la diferencia es de 1. Es de 1. Eso es neutralidad. Eso es la verdadera neutralidad y no la que nos están intentando aquí vender en el fútbol español. Pero es que luego, si te vas al tema de los goles anulados por el VAR, que es el reciente, bueno, como lo he catalogado yo, el gol que nos anulan de Mbappé por el pelo, vamos. O sea, Sí, pues lo que salió otro día que un frame adelante y un frame atrás cambia mucho la cosa, ¿no? Efectivamente, pues tú ves y ves otra vez que la neutralidad real está en Europa. O sea, que es que la diferencia vuelve a ser de 1 y respecto a la Liga Española es sangrante, o sea, 37-14. Es que yo alucino, o sea, es que estos datos me parecen demoledores para decir que realmente sí hay y hubo un trato desfavorable. O sea, es que es evidente, es que ni en el propio Calciopoli, que está más que contrastado, que hubo una compra de árbitros, etcétera, etcétera, había estos outliers estadísticos, de verdad. Os invito a que vayáis a ver las estadísticas del Calciopoli, que no eran así, que no eran tan claras. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Sabes? Yo además siempre me acuerdo de cuando veo estas cosas de los soniditos o que se ponen muy de moda en la liga, como el así gana el Madrid, que se sigue cantando más que cualquier otra cosa en los estadios, o el penalti para el Madrid, que no sabéis que no sé si fue la temporada pasada o hace 2, donde hubo varios penaltis para el Real Madrid, porque es verdad que cuando le pitan penaltis al Barça es porque atacan mucho y es un equipo dominador, pero cuando le pitan al Madrid es porque le salieron los árbitros, más allá de todo lo que hemos instaurado. Eso es un poco lo que hablo también, ¿no? Que al final tampoco hay presión desde la parte de las aficiones. Y yo esto lo uno mucho al caso Vinicius. De verdad, lo pienso, ¿eh? Más allá de que habrá gente que le guste o no le guste Vinicius, que Vinicius pueda ser más picado que otro, que en eso estoy de acuerdo, el caso Vinicius es un caso parecido y lo vimos en Oviedo. ¿Por qué tiene que salir Vinicius al campo del Oviedo y insultarle, pitarle y tal? Si no les ha hecho nada a ellos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Bueno, pues esa semana el gesto de a segunda evidentemente duele en una gran mayoría de corazones de España, que se unen mucho. Cuando hay gestos de Vinicius, todas las aficiones se unen mucho a criticarlo. Ahora, no sé si 4 o 5 días después, o igual 3, Luis Suárez escupe en la cara a un señor bastante más mayor del staff del otro equipo y no pasa nada porque él es muy canchero. Y el cancherismo, cuando no vistas la camiseta del Madrid, mola mucho. Yo esto siempre lo hago en el tema de Diego Costa. O sea, Diego Costa, Vinicius hablado de Diego Costa, es una monja. Y Diego Costa es que el tema es que molaba. Porque Diego Costa, claro, escupía porque le picaban. No, Vinicius entra a los campos agarrándose los huevos. Eso es lo que hace Vinicius, ¿no? Es un poco todo esto. No sé si también lo trasladáis al tema de Vinicius, que es un poco parecido, ¿no? A todo lo que está pasando. Hombre, comparas a Vinicius con Lamine, ¿no? Y Sí, ya el trato. hay otro saldo arbitral este año que es tremendo, que es el número de faltas que necesita el Barcelona para que le saquen una tarjeta amarilla a los rivales, que me parece que está en el entorno de las 3 faltas, ¿no? Algo así, 3,4, que ha salido en muchos medios. Y las que necesita el Madrid, que creo que estaban en torno a los 13 o 14, con lo cual es tremendo. Pero yo, fíjate, todo esto que has vinculado tú con el caso Vinicius, yo que te lo compro absolutamente, creo que está todo bajo el mismo paraguas y es que influye mucho en la corriente de la prensa. Y no te quiero meter aquí en un lío, Rubén, que no, que tampoco queremos que te quedes sin trabajo. Te podíamos dar cobijo en el canal, pero todavía no tenemos tanto emolumento como para... Entonces, es complicado, y entiendo que para alguien que trabaja en los medios es complicado, pero para nosotros que en ese sentido no, yo creo que es
flagrante. La colaboración de los medios de comunicación y en concreto de alguno más que otro a favor del relato de esta gente es brutal. O sea, yo no he visto retransmisiones más sesgadas que las de la Liga Española. O sea, yo creo que hay muchas veces que tienen que hacer tal contorsionismo los periodistas que retransmiten los partidos del Fútbol Club Barcelona que ya da hasta lástima. De verdad te lo digo. Y entonces esto al final acaba generando tal relato, porque claro, canales de YouTube, de momento, yo creo que será el futuro, yo creo que será el futuro, pero de momento somos minoritarios. O sea, los que realmente tienen el grueso, el apoyo de toda la afición, las audiencias gordas son los medios de comunicación potentes. Y eso está absolutamente perdido. O sea, y tú lo sabes mejor que nadie, hablar mal de Tebas en un medio de comunicación implica que no vuelvas. Hablar mal del Fútbol Club Barcelona y sacar el tema Negreira en algunos medios de comunicación implica que no vuelvas tampoco. Con lo cual, esa corriente genera tal calado en los aficionados que al final también provoque eso. Y yo creo que el Madrid no ha sabido luchar contra eso con todos los resortes mediáticos que tiene. Para mí, uno de los grandes debes de este Madrid de Florentino, de esta época de Florentino, por no decir el mayor hándicap que ha tenido, ha sido la política de comunicación. Y esto lo hemos hecho muy mal, muy, muy, muy mal. Porque al final se da la circunstancia como que después de haber pagado más de 2 décadas al número 2 de los árbitros, pues bueno, pues sus aficionados digan: oye, que los otros han robado más. Incluso entre nosotros, entre nuestras propias filas, pues la gente no lo ve con tanta gravedad. O sea, yo te digo que hay un madridistas medios de los que van al Bernabéu, que yo soy socio, abonado, tal, que estoy todo el día allí, que tengo vecinos de mi localidad que alguno te dice: hombre, sí, está mal eso de pagar, pero joder, que el año pasado jugamos muy mal. Y siempre hay una disculpa, ¿no? El propio Carvajal, el otro día, ¿no? Entonces, yo creo que ese variable no se puede sacar de la ecuación y nos ha hecho muchísimo daño. Estás también muy mosqueado con el tema de Carvajal. No sé si llegaste a hacer un vídeo, sí, con Collins, ¿no? De ser capitán, me parece que se llamaba el título. Sí, correcto, sí. Sí. Bueno, antes de nada, tú comparabas el caso Negreira con el tema Vinicius y Lamine, y lo ponía una persona en los comentarios, que es a lo que yo iba. Teníamos a Lamine Yamal en el campo del Inter, tocándose los genitales, escupiendo a un aficionado, y no salió ni una imagen, ni una. Sin embargo, tenemos en cada partido de la Liga Española, de esta liga tan aburrida y que a mí que a mí me desespera, cámaras, mínimo 3 cámaras apuntando a Vinicius para ver si le pillan algo. Y es más, cuando se le pilla algo que le puede dañar la integridad a Vinicius, como fue en el campo del Tartiere, que le tiran una botella, casualmente esa imagen totalmente borrada y no sale en ningún lado, solo sale el gesto de segunda y tal igual. Entonces, es algo sangrante esto, es realmente sangrante. Pero bueno, yendo al caso Carvajal, que yo creo que nos hace ver realmente cómo de jodido está el tema del relato. Es que tenemos a los capitanes del Real Madrid que van a la selección haciendo pleitesía de manera constante a todo lo que tiene que ver con el Barcelona, porque seguramente si no lo hacen no van, o sea, no vuelven. Entonces, estamos en una encrucijada tremenda. O sea, Carvajal, cada vez que se pone el chándal de la selección, de verdad te lo digo, pasa a ser una persona que tiene que estar constantemente diciendo: sí, bueno, los vídeos de Real Madrid están mal, no queremos llorar, o tenemos diciendo como el otro día de: bueno, no me parece mano lo de Güler porque es inmediato, falso, o el tema que decía que, bueno, que no le parece penalti el de Lamine Yamal, pero tampoco le parecía el de Valde. Es constantemente una manera de justificarse, porque es que lo tienen que hacer porque si no, no vuelven. Entonces, eso te da un poco a entender el entramado en el que estamos, que es una película tremenda. Pero bueno. Iba a decir que se me había olvidado antes una cosa a comentar y ya luego para cierre, que es bastante tiempo se ha quitado. El otro día estuve viendo, me la vi a ratos diferentes, pero estuve viendo la charla de Ramón y con Miguel y con César. He de decir que yo, mi opinión de Miguel, yo no lo conozco como en persona, pero yo siempre he pensado que creo que es un poco un personaje para ganarse, pues eso, la fama de turno en este momento y, oye, buscarse ese hueco dentro de porque me cuesta pensar que hay cosas que diga que se las crea, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que hay cosas que es difícil creérselas y decirlas. Pero hubo un momento que me hizo mucha gracia, supongo que lo visteis, porque además creo que lo compartieron en muchas cuentas, entre ellas Señora Niño, donde hablaba de cuando le dicen lo de la estafa, ¿no? Pero entonces, si tú entras en una estafa el Barça, algo ofrecía, ¿no? ¿Qué ofrecía? Porque él decía al principio que lo de los informes no. Entonces, ¿qué ofrecía? Y ahí no sé si veis que como que cortocircuita, el error 404 le salió ahí en la cabeza, y creo que ahí es donde ya llega ese corte
creo que es justo después, llega ese corte, que es donde acaba la entrevista, porque entiendo que ahí él ya se vio acorralado y utilizó, pues eso, muy a la española, ¿no? Que se suele hacer cuando no tienes argumentos que rebatir, ¿no? Yo tengo una teoría muy personal acerca de esto y es una pedrada que yo tengo y yo creo que esto está perfectamente planificado. O sea, yo creo que la figura de Miguel Galán está perfectamente estudiada por el Barcelona. O sea, me refiero. Yo creo que el Barcelona está en la necesidad de combatir el relato con algunos medios y ellos, en ese sentido, en Barcelona son los reyes del marketing. Las mejores empresas de marketing del país están allí. No hay más que ver cómo han gestionado todo esto y las últimas décadas en general, con temas políticos, mezclando cosas, tal, para saber que son unos auténticos artistas. O sea, nos sacan, pero vamos, las 15 Champions, las diferencias de Champions que nosotros tenemos en reales, ellos nos lo sacan en marketing. Y yo creo que ellos utilizan una figura de una persona que no es nada potente en cuanto a ámbito jurídico. Hay que recordar que Miguel Galán es abogado solamente desde hace 2 años. Él se declara jurista. Ah, eso no sabía. No lo sabía. Sí, abogado solamente desde hace 2 años. Un tío que se ha formado como abogado y ha decidido ejercer solamente los últimos 2 años. Es un tío que va solamente a sus intereses y yo creo que es una figura que si tú, desde un punto de vista estratégico, es decir, si tú tienes que pensar internamente, si nosotros fuéramos el Barcelona y dijéramos, oye, vamos a colocar a alguien que combate el relato, incluso se meta en el barro, pero que no sea una autoridad jurídica, porque si damos rango de autoridad, es decir, si mandamos a gente realmente con mucha autoridad jurídica, le estamos dando más valor al problema y no lo queremos, ¿no? Entonces ellos mandan, esos son sus resortes, mandan gente que, bueno, que tienen muy poca entidad, pero que son capaces de combatir el relato. Entonces yo creo que no sé si me seguís, pero se combaten o se provocan 2 efectos. Uno, que sí que estamos combatiendo, pero no le damos mucha importancia porque realmente para nosotros no la tiene, ¿no? Y yo creo que eso está perfectamente diseñado, ¿no? Entonces, el otro día, pues Ramón, yo creo que con buen criterio, pues lo mete junto a César Laje. Claro, comparar a César Laje con Tan Miguel Galán en cuanto a términos jurídicos es como comparar a Cristiano Ronaldo con Pedro Munitis. Entonces... Ojo Pedro, ¿eh? Ojo Pedro, paisano, ¿eh? Pero bueno, os hacéis una idea. Entonces, claro, el debate es que no existe. Más allá de que Ramón tuvo que cortar 2 o 3 veces, porque aquello se fue de madre. O sea, si habláis con Ramón te dice que aquello se fue de madre porque el otro, claro, empezó a embarrar el tema. Y yo creo que forma parte de la estrategia del Barcelona, que se embarra todo mucho, llevas a un personaje que no sabe ni si es jurista, si no, si es abogado, si no, porque tampoco ellos quieren mostrar que no le dan importancia a esto. Entonces, me parece a mí que es todo un circo. Vaya. Pesqui, ya por cerrar, no sé si quieres decir algo de Miguel Galán, de la entrevista, algo que quieras. No, reflexión. O sea, yo creo que ya hemos ido tocando los argumentos de Negreirato, ¿no? Él incluso abraza a algunos, se caen por su propio peso, así lo he explicado yo al menos cuando estábamos tocando este tema, y a mí me resulta bastante gracioso este tal Miguel Galán. Barito y yo lo denominamos el muñeco Galán, parece el personaje este de Toy Story, el que encima el tío se parece mucho, sí. El de... Sí, verdad. Sí, encima el tío debe ser que se pinta la barba o algo así, va con unas pintas que te lo tengo que decir, o sea, esta me la empapo yo, pero o sea, ha dado un cambio de look tremendo, porque yo me acuerdo de verla en su momento en el Chiringuito ahora, no sé, en fin, bueno, es grotesco. No sabía que había estado en el Chiringuito. Sí, era una persona que salía en el Chiringuito y ha dado un look grotesco, debe ser que sus años estudiando pues Derecho la han cambiado, para mal, en mi opinión, pero bueno, ya te digo, no quiero gastar mucho tiempo hablando de este personaje porque es lo que es, un personaje. Entonces, bueno. Bueno, chicos, se me ha pasado volando, deciros, tenía alguna cosa más en el tintero, pero se me ha pasado volando. Es un gusto de verdad hablar con vosotros. Ojalá algún día también hablar de cosas de fútbol, que también sé que los dos sabéis y mucho. Así que yo creo que más adelante espero poder tener una charla de alguna buena victoria del Madrid, del sistema de Xabi Alonso o de la importancia de Bellingham en el esquema de Xavi cuando vuelva, ¿no? Así que me encantaría poder tenerlo. De verdad, gracias de corazón. Voy a pasar ahora por el chat, en los 2 chats, vuestro canal. Seguidlos desde Special One, Íñigo y Pesqui lo llevan. Es un canal de verdad de esas charlas que ya empiezas a escuchar y de repente dices han pasado 10 minutos y no ha pasado 40 y las estás escuchando, de verdad, que da gusto y que es un placer teneros como siempre por aquí, ¿vale?
Pues nada, decirte que el placer es nuestro, por supuesto, que qué malos son los parones, Rubén, de estos de fútbol, porque nos dejan a todos, además estamos permanentemente cabreados hablando de Negreira, tal, con lo bonito que es hablar de fútbol. Entonces nada, deseando verte en el canal, te esperamos en el canal, algún día que tienes que venir. Cuando queráis me lo comentáis y hacemos una charlita, aunque yo sé que soy de ese sector que no os gusta mucho, pero bueno, como todos en la vida, hasta incluso vuestros amigos, todos tienen un pero, ¿no? Pues en este caso yo tengo este pero para vosotros, que sé que no es muy allá. Así que nada. Gracias, chicos. Yo te tengo que decir una cosa antes de irme, macho. O sea, ¿cómo lo teníamos ahí por Twitter? ¿Cómo es esto de mermelada de ajo? A mí esto me lo tienes. Pues tío, o sea, a ver, vamos a ver. Es verdad que ayer lo puse. Está más fuerte que una mermelada de ajo. Pues a ver, junté el ajo, que es algo fuerte, y dije, pues con mermelada. Entonces, pero no existe, ¿no? No existe, pero entiendo que sería muy fuerte, ¿no? Si el ajo es fuerte, pues imagínate en mermelada, ¿no? Yo creo que sería algo complicado. Es verdad que luego alguien nos puso otra posibilidad y era mucho mejor. Sí, era mucho mejor. Bueno, Pesky, un placer, Rubén. Muchas gracias a los dos. Sois unos grandes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Dice por aquí Pilar.